Dios le bendiga, alumno del Colegio Orión. En esta ocasión vamos a hablar del tema compuestos oxigenados, aldehídos y cetonas. Aldehídos. Bueno, como tú puedes observar en la imagen, estos aldehídos están formados por el grupo funcional CHO, en el cual están unidos con un átomo de oxígeno, un átomo de hidrógeno y un átomo de carbono. Dicho sea de paso, el átomo de carbono se cuenta dentro de la configuración de este hidrocarburo. Estructura del grupo funcional. Como tú puedes observar en la imagen, cuando se une un átomo de carbono más un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno, observa que se forma un ángulo de 120 grados entre el carbono y el oxígeno, en los cuales los átomos del oxígeno, disculpen, los electrones del oxígeno, ya cobran la forma de como si fuese una flor. ¿Ya? Y en el caso del átomo de carbono se distorsiona un poco su estructura para poder llegar a unirse a radicales y al átomo de hidrógeno. Nomenclatura común. Cuando tiene un átomo de carbono se le conoce como formaldehído. Cuando tiene dos átomos de carbono se le conoce como acet, en este caso acetaldehído. Cuando tiene tres átomos de carbono se le conoce como propión o propionaldehído. Cuando tiene 4 se conoce como butiraldehído, 5 valeraldehído y así sucesivamente, hexa, hepta, octa, etc. Nomenclatura UPAC es aquella nomenclatura mediante la cual se le conoce a estos aldehídos, ¿no? Por ejemplo, cuando el aldehído tiene solamente un átomo de carbono se le conoce como metanal, dos átomos de carbono etanal, 3 propanal y así sucesivamente con la terminación nal, ¿no? No anal, sino nal o al, en todo caso. Propiedades físicas. Dependiendo del tipo de aldehído que sea, va a tener ciertas características físicas, como por ejemplo, vamos a coger uno de ellos, por ejemplo el etanal o el acetaldehído. Tiene la característica, ¿no? Por ejemplo, de tener una densidad de 0,68 a 20 grados centígrados. Como soluto se encuentra 55, ya, a 100 gramos de hidrógeno, de agua, de hidrógeno con oxígeno, ya, tiene una temperatura de combustión y de congelación, la cual oscilan entre menos 123 grados centígrados para su punto de congelación y su punto de ebullición a 21 grados, ¿no? Y así de igual manera para otros compuestos tienen características que la definen. Propiedades químicas, tenemos oxidación y reducción. En caso de la oxidación, para que se pueda oxidar o pueda cambiar su estructura química, tiene que estar a una temperatura de 15 grados, interviene el átomo de hidrógeno, incluso interviene el compuesto ya de la sal, KMnO4. ¿Ya? Propiedades químicas para poder llegar a reducirse este compuesto o estos aldehídos, lo primero que tienen que sufrir una reacción en la cual cualquier aldehído, cuando se le añade la partícula del plutonio, ya, este aldehído se transforma en un alcohol primario. Se desprenden dos partículas, una es un alcohol primario y el otro es un residuo, generalmente puede ser agua o puede ser CO2. Cetonas. Las cetonas, al igual que los aldehídos, presentan el grupo funcional carbonilo, ¿ya? Su característica principal es que están unidos a un átomo de carbono y oxígeno, más no a hidrógeno. Su estructura funcional, tenemos ahí el átomo de carbono y el átomo de oxígeno, muy parecida al grupo, a la figura de los aldehídos, ¿ya? Muy parecida. En el caso de las cetonas, su nomenclatura común se le conoce como etilmetilcetona, en la cual se nombra primero los átomos de carbono que están del lado izquierdo, seguido de los que están del lado derecho. Y al final la terminación cetona. Las cetonas se nombran constituyendo la O al final, claro, la cetona, por ejemplo, en el cuadro que tú puedes observar, el primero se le va a llamar propanona. ¿Por qué? Porque este compuesto tiene dos átomos de carbono, ¿ya? No, disculpa, tres átomos de carbono. El otro se va a llamar butanona. ¿Por qué? Porque tiene cuatro átomos de carbono y así sucesivamente. 5 penta, 6 sexta, hepta, etcétera, etcétera. Propiedades físicas, a ver, vamos a coger uno de ellos como ejemplo. A ver, vamos a coger
la 3-pentanona o dietilcetona. Este compuesto tiene la característica de fusionarse o congelarse a los 99 grados centígrados y ebullicionar a los 147. Su densidad es de 0,82 gramos por mililitros a una temperatura ambiental de 20 grados centígrados. Tiene 0,4 en soluto, gramos en soluto por 100 gramos de HO. ¿Ya? En este caso puede ser agua. Propiedades químicas. Tiene propiedad química tanto para reducción como para oxidación. En el caso de la reducción, si se le añade al compuesto, en este caso un tipo de aleación entre el litio y aluminio, se desprenden partículas de hidrógeno y se desprenden partículas de oxígeno, donde el resultante de esta reacción o esta reducción va a ser el alcohol secundario. Tenemos la propiedad de oxidación. ¿Cómo se oxidan? Bueno, estas cetonas son altamente resistentes a la oxidación, primero que nada, pero a condiciones ambientales pueden llegar a romperse las cadenas las cuales las componen y obteniéndose ácidos carboxílicos, ¿no? Puede ser por temperaturas altas, presencia de otros ácidos, inclusive presencia de sales, se rompe esta oxidación y se desprenden partículas. En la sección practicando en clase, a ver, tenemos algunos ejercicios los cuales te indican que tienes que nombrarlos, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio número 2 dice nombra el siguiente compuesto. Tú puedes observar que en el compuesto tiene varios átomos de carbono, los cuales primero tenemos que nombrar siguiendo los procedimientos, los grupos funcionales, en este caso CHO sería el primer átomo de carbono, el segundo átomo de carbono estaría donde está el etil, C2H5, el tercero un átomo de carbono, el cuarto un otro átomo de carbono, el quinto sería otro átomo de carbono y habría un radical en el quinto átomo de carbono, ¿cierto? Entonces sería eh, 2 etil, eh, 1, 2, 3, 4, 4 metil, pentanal, porque tiene 5 átomos de carbono. En ejercicio número 3 dice nombrar los siguientes compuestos, tenemos A, B, C y D. El primero es un butanal porque tiene 4 átomos de carbono. El siguiente tiene 5 átomos de carbono, pero uno de ellos es un radical, entonces se va a llamar 3-metilbutanal. En el tercer ejercicio observamos que el grupo funcional tiene en total 7 átomos de carbono, tiene un etil en el carbono número 3 y hay 2 metiles en el carbono 4, y 6. Se va a llamar 3-etil 4,6 dimetil heptanal. En el ejercicio D dice que tiene 6 átomos de carbono en este grupo funcional. En el carbono número 4 hay un metil y en el carbono número 2 hay un etil. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar 2-etil 4-metil hexanal. Recordemos que para nosotros poder nombrar cualquier tipo de hidrocarburo y grupo funcional se tiene en cuenta primero que nada el grupo funcional seguido de radical que tiene en orden alfabético. En este caso, en vez de etil y metil, que tiene orden alfabético, es etil. En la alternativa E, podemos nombrarlo porque tiene 5 átomos de carbono en la rama principal y los que están fuera se les consideran radicales. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar 2,4 dietil pentanal. En la pregunta número 6 dice, ¿cuál es el nombre Juve del siguiente compuesto? Observamos que hay un enlace doble, que está el grupo funcional y hay radicales. ¿Cómo se le va a llamar entonces a este compuesto? Ya primero colocamos la rama principal, la cual va a contener en este caso el carbono con el enlace doble. El átomo de oxígeno se le considera en la rama principal porque no es un átomo de carbono. Entonces nombraremos los que quedan fuera. En este caso en el carbono número 3 y en el carbono 5 estarían los metiles. Y en el carbono número 4 estaría en este caso el grupo funcional del CH, de la acetona. Entonces se va a llamar como 3,5 dimetil 4-heptanona. En la pregunta número 7 dice nombrar los siguientes compuestos orgánicos. Claro, todos son cetonas, ¿ya? Empezamos a nombrar a partir de el segundo átomo de carbono, 2 butanona. En el carbono número 3 se va a llamar hexanona. El carbono número 2 heptanona. Carbono número 5 se va a llamar metil, 2 hexanona. En la alternativa E se va a llamar 4 etil, 5 metil, 3 heptanona.
Pregunta 9. Reconoce un aldehído. Obviamente que el único aldehído que podemos observar se encuentra en la alternativa D, porque los otros son ácidos, el otro es un alcohol, en la alternativa A es un alcohol, en la alternativa B es un alcano, en la alternativa C es un ácido, en la alternativa E es ¿cómo se llama? Es otro es un, ¿cómo se llama? Es una acetona. Entonces el único aldehído es la alternativa D. Pregunta 10. Se indica la secuencia correcta según corresponda. Ahí tenemos A, un metanal, alternativa B, tenemos ahí una acetona, ya, y tenemos las tres premisas. A es un aldehído, eso es correcto. Alternativa, premisa 2, dice la acetona A tiene grupo carboxilo, eso es falso, no lo tiene. La alternativa 3 dice la B es una acetona, correcto, es una acetona porque tiene grupo funcional CO. Entonces la respuesta correcta sería la C, verdadero, falso, verdadero. Pregunta 11. Marca el nombre de la siguiente molécula. Y a ver, ¿cómo empezamos a encerrar la ramificación principal? Primero que nada tiene que contener la mayor cantidad de carbonos junto con el enlace doble, ¿no? Una vez que hemos colocado el enlace doble y está el grupo funcional, empezamos a enumerar. ¿Por dónde empezamos a enumerar? Empezaríamos a enumerar de la parte derecha, inferior derecha. Empezamos a enumerar, nos vamos a dar cuenta que en el carbono número 2 y en el carbono número 5 están dos radicales, van a ser 2,5 dimetil. En el carbono 3 está el enlace doble, se va a llamar heptén, y en el carbono 6 está el grupo funcional de la acetona, 6-ona. En la pregunta número 2 se dice, indica el nombre IUPAC del siguiente compuesto oxigenado. Obviamente que tenemos que empezar por el grupo funcional CHO, seguidamente de observar que en el carbono número 2 está el radical de metil y en el carbono número 5 hay un radical llamado isopropil. Entonces su nombre va a ser 2-metil, 5-isopropil, heptanal. Pregunta número 13 dice, indica el nombre IUPAC de la siguiente molécula. Si nosotros observamos el compuesto, nos vamos a poder dar cuenta que, por ejemplo, la molécula, ¿no? Tiene la característica de tener una ramificación muy larga y tiene un enlace doble. Este enlace doble le corresponde a ¿qué? A la acetona. Entonces su nombre, los carbonos que se encuentran afuera van a ser uno, el metil, que está en el carbono número 2, y el otro, el grupo OH, que en este caso se va a nombrar como hidroxi. Entonces será 2-metil, 2-hidroxioctan. ¿Por qué? Porque tiene 8 carbonos de ramificación principal. Y en carbono 4 está el grupo funcional de la acetona, ONA. Pregunta 14. Nombre el siguiente compuesto saturado. Ya, ¿cómo lo nombramos? Primero que nada tiene que estar en la rama principal, el enlace doble y el grupo funcional. ¿No? Ahí tenemos como si fuera un sombrerito con una colita. Entonces diríamos que en el carbono número 4, ¿ya? Se encuentra dos átomos de carbono que son los radicales llamado etil. En el carbono número 2 estaría el metil, ¿ya? En este carbono número 2 estaría el nombre del metil porque tiene 7 átomos de carbono. En el 5-en porque está el enlace doble y en el 3 ona porque la acetona se encuentra en ese carbono. Muy bien, hemos llegado a la parte final. Por favor, desarrolle la sección de libro, tarea para la casa. Dios les bendiga a todos.